Evangelio según Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya hemos visto dos términos acerca de nuestro Señor Jesucristo, o dos temas relacionados con Él. En primer lugar, veíamos su preexistencia, es decir, no es parte de este mundo, sino que ya estaba y es de otro lugar. Hemos visto, en segundo lugar, la divinidad de Jesús. Así que cuando estábamos hablando acerca de Cristo, veíamos que Él es Dios, Dios hecho hombre. Pero cuando hablamos de esa divinidad, que Jesús nunca dejó de ser Dios, incluso cuando estaba aquí como siervo sufriente, también señalábamos que era parte de la Trinidad. Hay un solo Dios, pero es un Dios en tres personas, y una de esas personas es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a centrarnos en el término de Trinidad, cómo colabora Cristo dentro de ese trío de personas en la divinidad. No os asustéis, tenemos que tener claro siempre que la teología es un medio de adoración. No miréis la teología como información intelectual, que no lo es, pero no solamente eso, sino que por medio de la teología, es decir, el conocimiento de Dios llevado a la práctica y al corazón, es un medio de adoración. ¿Por qué? Porque muchos de esos asuntos producen en nosotros asombro. Es decir, ¿pero cómo es esto posible? ¿Cuál es la grandeza, la hermosura de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, algunos de sus atributos y de sus obras maravillosas? Así que profundizar en la Trinidad no tiene que ser un conflicto. Solamente lo que podamos ver en esta tarde es una pequeña introducción al gran campo que se nos abre a la luz de las Escrituras. Porque cuando nosotros tenemos que estudiar la Trinidad, no podemos ir a la naturaleza, ni podemos ir a los libros de conocimiento racional, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios. Bien, ¿qué es lo que podemos ver, por ejemplo, en este pasaje y algunos otros que aparecen en las Escrituras? Podemos ver un acto concreto de la divinidad, es decir, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que a la misma vez, como hemos leído, podemos ver la personalidad de Dios obrando de manera distinta. Así es que nuestro Señor, que ya hemos dicho es Dios hecho hombre, salía de las aguas del bautismo por parte de Juan el Bautista, y a la misma vez podíamos escuchar una voz del cielo, que es la del Padre, diciendo: estoy complacido con lo que mi Hijo está haciendo. Y al mismo momento podemos ver la presencia del Espíritu en forma de paloma, que es el reconocimiento y el apoyo divino que Jesús está teniendo. La divinidad obrando. Vamos a centrarnos, en primer lugar, en nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que queremos decir con Él siendo parte de esa Trinidad eterna y constante? Que el Hijo siempre fue Hijo. No estamos diciendo que de alguna manera se hace Hijo cuando viene aquí a estar entre nosotros como hombre, sino que el Señor Jesús, Jesucristo, fue siempre
Hijo a la vez que fue Dios. Dios desde la eternidad hasta la eternidad y por tanto también Él es Hijo. Es decir, que estamos diferenciando entre lo que es el Padre y nuestro Señor Jesucristo. No ha sido nacido o creado dentro de la Trinidad en cierto momento, sino que siempre, fijaros bien, fue parte de ella. Esto es importante que nosotros lo podamos entender de principio. No hubo un momento en que solamente había una persona en Dios y que después se desarrolló por no sé qué razón o forma en otra persona, sino que en la historia de Dios siempre fue Padre y siempre fue Hijo. Ya fuera en todo su poder y gloria y majestad, el Señor Jesucristo dice en la oración, en el Evangelio de Juan, devuélveme la gloria que yo tenía antes de la creación del mundo. Es decir, que nuestro Señor Jesús ya era antes de todas las cosas y siempre lo compartió con el Padre, la gloria del Padre era la gloria del Hijo, y también es parte de la Trinidad cuando está en debilidad. Es decir, cuando lo vemos como el siervo que ha venido a sufrir la redención, es decir, a ser causa de nuestra salvación, de la encarnación que veremos en otra ocasión. Es decir, que en toda su gloria o en toda su posición de servidor, de siervo, Él siempre fue parte de la Trinidad, de la divinidad. Nunca fue creado para ello. Si es verdad que encontráis en las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender obediencia. Es decir, que en cierto momento cuando se hace hombre tiene que aprender lo que antes no hubo o no hizo. En Hebreos capítulo 6, el capítulo 5 nos lo está diciendo. Ese aprender obediencia es que nunca fue siervo y se hace siervo y tiene que aprender lo que es ser dependiente como hombre. Pero no quiere decir que hubo en algún momento que él no fue lo que siempre ha sido. Lo que nos dice las Escrituras es que él, el Hijo, se ha hecho hombre en relación a la economía. Y cuando hablamos de la economía estamos hablando de la salvación. Es decir, se ha subordinado al Padre. La definición de hijo es que tenemos a un Padre tierno que gobierna y llama al Hijo, como hemos visto otras veces, pero ahora el Hijo de siempre en la eternidad, porque tenía toda su gloria y era igual al Padre, ahora se ha vuelto en obediencia al Padre. Y por tanto tiene que aprender a adaptarse. Lo que nos está diciendo es que nuestro Señor Jesús, de manera voluntaria y a la misma vez con el Padre, tiene que someterse a las limitaciones del ser humano. Por tanto, se va a cansar. Y vemos a nuestro Señor Jesús que se cansa, vemos a Jesús que tiene hambre, vemos a Jesús llorando, vemos cómo le afectan las circunstancias de la naturaleza, vemos su deterioro físico ante el sufrimiento o ante la edad, vemos cómo sufre ante la traición y la soledad, vemos cómo es tentado, aun cuando resiste la tentación. Es decir, en esa relación de subordinación, tiene que aprender lo que antes no había aprendido, tiene que experimentar lo que antes no ha experimentado como hombre. Siempre fue hijo, parte de la eternidad, pero ahora tiene que aprender otra parte. Es por eso que vais a encontrar en la Biblia términos que se refieren a nuestro Señor Jesucristo que tienen un significado importante. Por ejemplo, en algún momento, varias veces en el Evangelio de Juan, al principio, se nos dice que Jesús es el unigénito. La palabra que se está utilizando en el griego es que es el único hijo. Es decir, no hay otro que se pueda relacionar con el Padre de esta misma manera. El unigénito es el único hijo, no creado, sino engendrado o parte de él.
Pero en otras ocasiones podemos encontrar el término referente a Jesús que se le dice primogénito, es decir, el primero de otros muchos, cuando se está tratando acerca de la redención o de la salvación. Es decir, primogénito, que significa que va a ser el primero de otros muchos que van a venir después. Es el primero en la resurrección para que otros puedan ser resucitados. No quiere decir que sea igual en esencia o en naturaleza con el Padre, ¿no? Para eso es el unigénito, pero a la misma vez es el primogénito de muchos hermanos, es decir, los creyentes que van a venir después. O, con referencia al Padre, se le dice que Él es su Hijo, o dice en otro lugar, su propio Hijo. Entonces, está haciendo una diferencia entre lo que es todos nosotros como creyentes y la relación que tiene Cristo como Hijo con el Padre. Esto es importante que lo entendamos, porque no es la Trinidad que alguien es un Dios menor o es un hombre que se ha hecho a sí mismo Dios y ha establecido o alcanzado o merecido una relación con Dios. No es esto lo que está diciendo las Escrituras, sino todo lo contrario. Lo que nos está diciendo es que en la divinidad una parte que es Dios Hijo se ha hecho hombre para identificarse con nosotros, que es descender de arriba hacia abajo, nunca de abajo ascender hacia arriba. Y lo que Dios ve, el Padre, lo ve en el Hijo siempre igual. De esto estamos hablando, de la Trinidad. Jesús, como Cristo, como el Hijo, fue siempre Hijo en relación con el Padre. Ahora bien, ¿qué relación se establece en las Escrituras entre el Padre y el Hijo y también entre el Espíritu Santo, aun cuando ahora no es nuestra área de estudiar la divinidad del Espíritu Santo? Pero en la Trinidad, ¿cómo se relaciona Dios Padre y Dios Hijo? Lo que nos está diciendo las Escrituras con respecto a las personas es algo que nosotros hemos inventado. Hemos establecido la palabra o el término Trinidad y el término personas y hablamos acerca, eso sí, bíblicamente de lo que es hijo y ser padre para hablar de una distinción de funciones o de trabajo. Es decir, cuando hablamos de personas hablamos que hay distinción. Es decir, uno es diferente al otro. Y no solamente de distinción, sino también de distinción en relación. El Padre actúa como Padre y el Hijo actúa como Hijo. Lo que queremos decir con todo eso en términos de las Escrituras es como vemos aquí, la voz del Padre hablando desde los cielos, reconociendo lo que su Hijo está haciendo para salvación de pecadores. Y a la misma vez podemos ver el Espíritu Santo también actuando en su función en la cual nosotros queremos hacer distinción. Cuando hablamos de personas en la divinidad, lo que estamos hablando es función y comprensión de estas cosas. Es decir, que lo hagamos racional. Cuando hablamos de una persona, entre nosotros podemos distinguir entre un hombre y una mujer, dependiendo de sus edades, dependiendo de sus oficios, dependiendo de sus características o gustos. Hacemos distinción entre personas. No somos un modelo igual, copiado o una mutación sin ningún tipo de distinción. No, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Cada uno de ellos es divinidad de la misma naturaleza pero distintos a la hora de relacionarse, a la hora de funcionar, a la hora de actuar. Que a la misma vez están juntos, pero que a la misma vez están separados. Se identifican, pero son distintos. Ahora bien, esa Trinidad de personas se manifiesta en nuestras vidas, y lo vamos a ver en nuestra salvación o redención, dependiendo cada uno de sus características. Por eso, por ejemplo, cuando leéis en Génesis capítulo 1, podemos ver que Dios crea y el Espíritu se pasea por el medio de esa creación. O a la misma vez nos dice en Colosenses y en otros lugares, también en Juan, que el Hijo era también creador de todas estas cosas.
Cuando leéis las Escrituras, ¿qué es lo que veis? Que Dios Padre crea, que el Espíritu también crea y que el Hijo también crea. Cada uno de ellos va a aportar en esa creación cosas distintas, ya sea en la creación como también en el sostenimiento de todas las cosas. Es decir, que lo que ahora no sostiene, lo que ahora sostiene este universo y esta naturaleza es obra del Padre y es obra del Hijo y es obra del Espíritu, cada uno con sus diferentes características. Cuando vosotros miráis en el Antiguo Testamento, os vais a sorprender o vais a descubrir cómo la Trinidad se manifiesta. A veces nos habla de un ángel, a veces nos habla de una personificación, o a veces nos habla de una visión en sueños, o de una voz, o incluso de la espalda de Dios que se muestra. La Trinidad en sí, como el Espíritu de Dios, como el Padre soberano, o como el Hijo personificado o visible, de alguna forma como cuando hablaba con Abraham. Manifestaciones de la Trinidad. No vais a encontrar en el Antiguo Testamento que Dios se manifiesta siempre igual de la misma forma. Es decir, no siempre está detrás de una columna de humo o columna de fuego, no siempre Dios se manifiesta como una zarza ardiendo, a veces es como un ángel de luz, a veces como un hombre que resplandece de gloria, como un hijo de hombre también, etcétera, etcétera. La Trinidad obrando en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento podremos ver cómo la Trinidad obra, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en nuestra redención o en nuestra vida cristiana. Por eso tenemos que hablar que si nosotros somos creyentes es porque Dios se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz en nuestro lugar. Pero no podríamos haber aceptado esa obra de Cristo en la cruz si el Espíritu no hubiera venido a nosotros y nos hubiera empujado, motivado o producido una nueva naturaleza. Por tanto, si nosotros somos creyentes redimidos, es porque el Espíritu ha obrado y porque el Hijo ha obrado de la misma manera que el Padre ha obrado. Es decir, el Padre nos trae con lazos de amor, el Hijo es el que nos busca y nos encuentra y nos trae al pie de la cruz, y nosotros somos capaces del hálito de vida porque el Espíritu ha producido vida en nosotros cuando antes éramos huesos secos. Es la Trinidad obrando en la redención. En la vida cristiana nuestra vais a poder ver cómo también Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está obrando. Fijaros, por ejemplo, en la oración. Cuando oréis, dice el Señor Jesucristo, oraréis al Padre que está en los cielos, que nos recuerda el Antiguo Testamento. Pero dice Jesús, y todo lo que pidiereis en mi nombre, es decir, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, mi Padre que está en los cielos, os lo va a ceder. Pero nos dice más adelante, también en las cartas de Pablo, que si tenemos que orar, oremos en el Espíritu. Por tanto, lo que necesitamos es un Dios que escucha, el Padre, necesitamos hacerlo en el nombre, confiados en la obra, el Hijo, y a la misma vez apoyados o guiados, fortalecidos por la presencia del Espíritu, que nos dice que ese Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, o en otros lugares se nos dice que es nuestro abogado e intercesor, la Trinidad, obrando en la oración como en cualquier otra área de nuestras vidas. Por eso es importante que lo entendamos. Dios no simplemente es algo uniforme, un espíritu que no podemos definir, sino que la Escritura nos da pie para que podamos hacer distinciones, que llamamos personas. Ahora, fijaros bien lo que nos va a hacer, que también lo podemos ver en estos versículos que hemos leído en Mateo, que se repiten en Marcos y en Lucas, de la relación el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Esto es tremendo y profundo. Cada una de estas frases que nosotros podemos encontrar en las Escrituras merecerían analizarlas con cuidado y gozarnos de ellas. Por ejemplo, ya hemos citado en algunas ocasiones, como nos dice que en la Trinidad el Padre ama al Hijo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 35. Si fuera un solo Dios, no podríamos entender lo que es este afecto filial o paternal, es decir, el Padre amando a su único Hijo Jesucristo. Eso sí, nos dice además la Escritura que el Padre envía
con una función concreta a su Hijo. Es decir, el Padre está guiando, destinando, ordenando una acción a su propio Hijo. No lo podríamos entender si no hubiera personas en la Trinidad. Le envía con una tarea concreta. ¿Sabemos cuál es esta tarea concreta? Dice nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, que mi Padre me ha entregado a mí aquellos que yo he de rescatar, que yo he de salvar, que yo no pierda a ninguno de los que mi Padre me ha dado. Por tanto, la función concreta que el Padre le ha dado al Hijo es la de rescatar a aquellos que están perdidos o aquellos que estaban condenados por su pecado, para los cuales el Padre los entrega en su mano y el Señor Jesucristo dice, no voy a perder ninguno de los que mi Padre me ha entregado. Volvemos otra vez a ver cómo es necesario que haya el Dios Padre que entrega a Dios Hijo a cada uno de nosotros para que seamos redimidos. Si no, no podría haber redención, la Trinidad. Y no solamente eso, sino que fijaros bien lo que nos va a decir de la relación Padre e Hijo en la Trinidad con respecto a nosotros en la redención, que lo va a entregar para morir. Es decir, no solamente que lo entrega para una función, sino que esa función para que lo entrega es la de la muerte. Y entonces encontramos un misterio profundo en esa relación Padre e Hijo por nuestra causa, que necesitaríamos profundizar y humillarnos ante ella. Porque nos ha dicho anteriormente, el Padre ha amado al Hijo, pero cuando nosotros tenemos al Hijo hecho hombre, siervo sufriente, colgado en la cruz, hay una oración de parte del Hijo que, entre otras cosas, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fijaros bien ese gesto que hay desde mi Padre me ama, a mi Padre me entrega para rescate de muchos hasta tal punto que yo me siento abandonado por el Padre. Esto es nuestra salvación. Pero lo que está hablando es de esa Trinidad. Y esa Trinidad que se siente afectada por tu causa y por la mía. Es decir, siempre ha sido amado por el Padre, pero por la razón nuestra es abandonado por el Padre. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, mientras se hizo hombre, cargó con nuestra culpa para morir en la cruz en nuestro lugar. No es que el Hijo ha hecho nada desagradable que desaliente al Padre, porque nuestro Señor y Dios dice, en Él yo estoy complacido, en Él estoy satisfecho, pero lo tengo que abandonar por causa de la tarea que yo he destinado a mi propio Hijo. Pero cuando vemos que el Padre que ama al Hijo se ha sentido e impulsado a abandonarlo en la cruz por causa de nuestros pecados, vemos otra frase extraordinaria en las Escrituras que nos dice que el mismo Padre lo resucitó de entre los muertos. No es que nuestro Señor Jesucristo se resucite solo a sí mismo, que lo hace, sino que nos dice que es el Padre el que resucita al Hijo. Todo esto dentro de un plan eterno que se estableció antes de nosotros mismos. Entonces el Padre le ama, el Padre le da una tarea, el Padre lo envía a la muerte, el Padre lo abandona por nuestros pecados en la cruz, pero el Padre lo resucita de entre los muertos. Gálatas capítulo 1, versículo 1, o Efesios 1:20. Y no solamente eso, sino que dice, Filipenses 2:9, que exalta a su Hijo. Después de haberlo visto muerto, pero resucitado, con todos sus enemigos vencidos, lo exalta. Y el Padre entrega al Hijo a todos sus enemigos para que lo ponga como estrado de sus pies. Es decir, de tal manera el Hijo ha dado satisfacción a las demandas del Padre que ha entregado todas las cosas para estrado, para que su Hijo ponga sus pies como conquistador. Lo ha exaltado. Y vemos además cómo el Padre dentro de la Trinidad, ahora, capítulo 17, en la oración del Hijo, que luego se cumple, dice, glorifícame a mí con la misma gloria que tenía antes de todas estas cosas.
el versículo 1, versículo 22, versículo 24. Es decir, que el Padre le devuelve toda la gloria, toda la identidad y toda la relación con nuestro Señor Jesús. Esto solamente son matices, son retazos, pero lo que podemos ver o podéis ver aquí de manera clara es cómo el Padre ha obrado de manera constante en relación a su propio Hijo Jesús. Pero ahora lo miramos desde la otra perspectiva y lo miramos desde nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 26, que el Hijo ha hecho todas estas cosas en obediencia al Padre. Capítulo 26 de Mateo. Versículo 39. Dice, y yendo un poco más adelante, está en el monte de los olivos, en el jardín, orando, dice, un poco más adelante se postró Jesús sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La manifestación completa de obediencia al Padre. Yo he venido aquí a hacer la voluntad de mi Padre, lo que yo he escuchado allí en su presencia son las cosas que yo he de hacer, lo que mi Padre me ha dicho que yo haga, yo esto lo haré a pesar del costo que ello pueda conllevar. Así que al final de su ministerio, cuando está a punto de ser crucificado en la cruz, tiene que beber esta copa. Y nuestro Señor Jesús, en esa última oración, se acerca al Padre y dice, si fuera posible, que pasara de mí esta copa, pero yo estoy aquí para lo que he venido, para obedecer lo que tú has destinado y has proclamado. Entonces, lo que vemos en nuestro Hijo, en el Hijo, nuestro Señor, es obediencia constante al Padre mientras fue hombre. En el capítulo 14 de Juan nos dice que el Señor Jesús hace estas cosas porque ama al Padre. No es únicamente algo mecánico, sino que hay amor. No solamente, que ya hemos dicho, del Padre que ama al Hijo, sino del Hijo que ama al Padre. Y por tanto, como hay un amor, y es un amor eterno, de Trinidad eterna, de parte de Dios, la obediencia es fácil o al menos es segura. Y añade a esto que nuestro Señor Jesucristo como Hijo va a contentar o satisfacer al Padre. Por eso cuando sale del agua del bautismo, Juan el Bautista le ha dicho, pero si tú no tienes que ser bautizado, tú me tendrías que bautizar a mí. Y nuestro Señor Jesús dice, es necesario que se cumpla toda justicia. En el momento que está diciendo estas cosas y es bautizado y sale del agua, la voz del Padre dice, aquí mi Hijo amado en el cual yo estoy complacido o estoy satisfecho. La función del Hijo es satisfacer, contentar, dar gozo, satisfacción al Padre. En esto podremos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo es levantado en la cruz, es Dios hecho hombre, lo que está haciendo es glorificar al Padre, darle a Él toda la gloria y majestad. Él está centrado en satisfacer y glorificar al Padre en su plan de redención. No sé si esto es complicado que lo podamos seguir, pero es importante. Entonces hemos visto que dentro de lo que es esa relación Padre-Hijo y Espíritu Santo, podemos ver cómo el Padre ha ido actuando con respecto al Hijo, que siempre lo fue, aun cuando ahora también con el elemento humano, y vemos como el Hijo siempre ha estado por amor al Padre, obedeciéndole y dándole satisfacción hasta el final, incluso de muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que tenemos que decir dentro de la Trinidad acerca del Espíritu Santo? Pues podemos ver constantemente la presencia del Espíritu Santo, no solamente de invistiendo, reconociendo poder y autoridad sobre el Señor Jesucristo, es decir, el Espíritu aparece de manera constante. Una de las situaciones más sorprendentes es que nos dice en el Evangelio según Marcos que llevó el Espíritu a Jesús para ser tentado en el desierto.
y ser tentado por el diablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Marcos capítulo 1, versículo 12. Que no fue que el diablo saltara de sorpresa para tentar a ver si podía destruir a nuestro Señor Jesucristo o su ministerio. No penséis que aquí podría haber resultado de otra manera. El gran desastre de que el diablo tentara a nuestro Señor Jesús y Jesús pecara. No había posibilidad para que nuestro Señor Jesucristo pudiera pecar porque nunca dejó de ser Dios. Pero lo que nos está diciendo aquí las Escrituras, que para que se cumpla todo el plan no es únicamente necesario que el Hijo bautizara o fuera bautizado para que se cumpliera toda justicia, sino que nuestro Señor Jesucristo debería de ser tentado en todo, para que pudiéramos ver que era sin pecado. Esta tarea, este compromiso, esta implicación de 40 días de tentación no fue un capricho del diablo de Satanás, sino que fue enviado y puesto por el Espíritu mismo. La Trinidad envuelta para probar y comprobar todos los requisitos de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente podemos ver cómo el Espíritu se mueve en el ministerio de nuestro Señor Jesús, sino que nos dice más. Hay cierto momento donde nuestro Señor dice, es necesario que yo me marche, os voy a dejar. Tengo que ir al cielo a preparar morada para vosotros en la casa del Padre, pero no os dejaré solos, sino que vendrá el Consolador, el cual hará la obra también en medio de vosotros. Nos enseña las Escrituras que el Espíritu Santo viene a tu vida, viene a nuestras vidas, porque el Padre y el Hijo lo envían. Es decir, que es un ministerio no solamente de voluntad del Espíritu para venir y fortalecernos o animarnos o clamar también por nosotros mismos, interceder por nosotros, sino que es enviado por el Padre y es enviado por el Hijo. Es decir, hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo de enviar el Espíritu para obrar por nosotros o por nuestra causa. Así que le podemos ver ahora que el Espíritu está en nosotros o está con nosotros o nos ayuda porque el Padre y el Hijo así lo han querido. Analizamos. El Padre ha enviado el Hijo y el Hijo se satisface en cumplir su tarea de redención, en particular con otras también, para salvarnos a nosotros. Y ahora el Padre envía no solamente al Hijo, sino que envía al Espíritu. Pero no es una tarea únicamente del Padre, sino que también el Hijo envía al Espíritu para vivir o obrar en medio de nosotros. Fijaros lo que nos dice en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 4. Dice 16:4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dijo al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, el Padre, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Hijo se tiene que marchar y a la hora de marchar se va a decir, no voy a dejar solos, voy al que me envió, pero yo a la misma vez os envío al Espíritu en forma de consolador, en forma de ayudador o de enseñante. Y entonces nos habla del ministerio del Espíritu que ha sido encomendado por el Padre y por el Hijo. Y Él os enseñará acerca de mí y os recordará todas las cosas. La función del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, con respecto al Hijo,
es glorificar al Hijo, ensalzarlo de lo que Él es y cómo Él obra, y a la misma vez recordarnos a nosotros quién es Él, todo lo que significa, y enseñarnos acerca de Él. Nos recuerda, nos enseña y pone palabras en nuestra boca para poder proclamar el Evangelio. La Trinidad obrando. Es decir, no es que podamos ver las acciones de la Trinidad de manera independiente, cada uno haciendo lo que bien se les ocurre, sino que podemos ver que están perfectamente enlazados en todo lo que tenga que ver con nosotros y con la creación y consigo mismos desde el principio. ¿Qué concluimos con esto? 3 cosas. En primer lugar, que el Padre y el Hijo trabajan. Nos lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 10. El Padre y el Hijo trabajan juntos y trabajan a la misma vez para que nosotros podamos alcanzar la eternidad. Si bien es cierto que nuestra atención constante es en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo vino aquí en medio de nosotros, como decíamos esta mañana, para morir en la cruz por nuestros pecados y así darnos la libertad o la salvación. Pero cuando profundizamos en esta riqueza de información que nos trae las Escrituras, podemos ver que no es un trabajo aislado del Hijo, sino que es un trabajo conjunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que necesitamos las 3 personas de la Trinidad obrando juntos para nuestra salvación. Mientras yo estoy haciendo esto, dice nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, mientras yo estoy trabajando por vosotros, el Padre también está trabajando. Es decir, mientras yo estoy aquí siendo hombre, siervo, para morir en la cruz en vuestro lugar, el Padre está obrando y el Espíritu está obrando. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Nos está describiendo acerca de la divinidad. No es que Dios Padre esté obrando en un hombre o en una fuerza extraordinaria que llamamos Espíritu Santo. Lo que nos está describiendo es personalidad, es carácter, es decisión, es diferencia entre personas. No es algo inerte o de una energía X que no tiene ningún tipo de personalidad ni de decisión independiente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas, pero son personas de un solo Dios. Y por tanto ellos toman decisiones concretas en relación entre ellos para nuestra salvación. No es únicamente que nosotros necesitamos a Jesús, hombre, en nuestro lugar, sino que necesitamos a Jesús, Dios, hecho hombre, en nuestro lugar. No es solamente que necesitamos a Jesús, Dios, hecho hombre, sino que necesitamos un Padre en el cielo que se satisface con todas estas cosas. Y no solamente es que nosotros necesitamos un Dios que se ha hecho hombre en medio de nosotros y un Dios Padre que gobierna todas las cosas desde el cielo, sino que necesitamos a Dios Espíritu Santo capacitándonos, quitando todas las barreras, preparándonos para ser receptores de esta salvación tan extraordinaria y después encaminarnos todos los días de nuestra vida. El Padre, en tercer lugar, y el Hijo, incluyendo también el Espíritu Santo, se glorifican el uno al otro en todos y cada una de las acciones que están haciendo. El Señor Jesús dice en cierto momento: yo no testifico acerca de mí mismo, otros hay que testifican por mí. Lo que nos está diciendo es que no está haciendo Jesús, Dios hecho hombre, las cosas por sí mismos, sino que está haciendo las cosas para glorificar a su Padre, que es el que observa y que es el que recibe y el que acepta todas las cosas. Toda acción del Padre tiene que ver con glorificar y ensalzar a su Hijo. Mirar lo que Él hace. Cuando está en el monte de la transfiguración, una vez más, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en ese lugar y se escucha una voz del cielo, dice: este es mi Hijo amado, al que hacéis bien en oír. Esta es mi voluntad, dice el Padre, que escuchéis la obra, la voz, el mandato del Señor Jesucristo. Así que cuando tú escuchas
en tu propio corazón, en tu conciencia, en tu espíritu, que el Señor Jesucristo te dice, ven a mí, quizá por primera vez porque no eres creyente, o te dice, ven a mí y acepta mis principios, o acepta lo que yo te mando, o ámame guardando mi palabra, obedeciendo mis mandamientos, lo que nosotros estamos escuchando es la voz de Dios Padre, la voz de Dios Hijo y la voz del Espíritu Santo por nosotros. Nosotros no podemos venir por nosotros mismos a amar y obedecer al Hijo. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el Espíritu obre en nosotros. Y el Espíritu nos encamina, nos impulsa al Señor Jesucristo. Y cuando aceptamos al Señor Jesucristo no es mérito alguno que nosotros tengamos. Ah, fíjate, he aceptado a Cristo como mi Salvador y Señor. No, lo que nos está diciendo es, Cristo lo ha hecho todo por ti. No te queda otra solución sino aceptar este camino o esta redención. Y cuando nosotros nos presentamos al Padre no podemos hacer otra cosa sino decir, Padre, era pecador, sé propicio a mí en mis circunstancias y acéptame tal como soy en el Señor Jesucristo. Padre e Hijo glorificándose en todo momento y llevándonos el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu al Hijo y el Espíritu al Padre. Constantemente, esta Trinidad obrando en nosotros. Habría mucho más, pero no tengáis temor alguno en profundizar, defender y proclamar la Trinidad tal como la podemos ver en las Escrituras, en profundizar en cada uno de esos términos y, cuando sea necesario, caer de rodillas, porque toda esta comprensión no la tendríamos si el Señor no nos lo hubiera revelado en las Escrituras. Si Dios Padre no nos hubiera dado las Escrituras, si el Espíritu no hubiera inspirado las Escrituras y si el Hijo no se hubiera revelado en las Escrituras. Lo que tenemos en este libro es la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria.